Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos un tema que, bueno, parece sacado directamente del guión de un thriller psicológico forense. Sí, totalmente. Suena a película. Exacto, pero la realidad es que estamos hablando de ciencia pura y dura, aplicada en el mundo real. Así es. La misión de esta inmersión profunda es explorar una de las preguntas más complejas que enfrenta la sociedad moderna. Básicamente, ¿cómo intenta la ciencia predecir y gestionar el comportamiento humano en sus formas más extremas? Y más irracionales también. Claro. Y para tratar de responder a esto nos vamos a sumergir en un conjunto de investigaciones fascinantes, pero pondremos la lupa sobre un estudio muy específico y revelador realizado dentro de una unidad psiquiátrica penitenciaria en Argentina. Un estudio que cruzaremos con textos académicos claves sobre criminología, claro. Exacto. Queremos entender cómo se evalúa el riesgo de violencia hoy en día y sobre todo por qué esa imagen clásica del psiquiatra confiando en su intuición o su corazonada clínica está siendo reemplazada por métodos científicos estructurados. Ok, vamos a desempacar esto, porque cuando uno lee predicción de violencia, la mente viaja directo a la idea de tener una bola de cristal. Es una reacción natural pensarlo así, pero es vital aclarar desde el primer momento que no se trata de tener una bola de cristal en absoluto. Lo fascinante aquí es cómo ha evolucionado nuestra comprensión fundamental del tema. ¿A nivel histórico, dices? Exacto. Durante décadas, la criminología y los sistemas de justicia se basaban en un concepto antiguo y, la verdad, bastante problemático: la peligrosidad. ¿La famosa peligrosidad? Una condición determinista con la que se nacía o que simplemente no tenía cura. Claro, lo cual suena profundamente estigmatizante. Y además poco práctico, ¿no? Digo, si alguien es catalogado como peligroso y punto, parece que no hay nada que hacer al respecto más que encerrarlo y tirar la llave. Totalmente. Era inútil para prevenir incidentes de forma proactiva. Y lo que revelan las fuentes que estamos analizando hoy es una transición monumental hacia lo que se conoce como la valoración del riesgo de violencia. Ya no hablamos de peligrosidad, entonces. No, el riesgo ya no se entiende como una etiqueta estática de todo o nada. Ahora se ve como un continuo, gestionable, un estado dinámico que fluctúa dependiendo de las circunstancias del individuo, los factores estresantes y, muy importante, su acceso y respuesta al tratamiento clínico. Ese cambio de enfoque lo cambia todo. Y para aterrizar este concepto en el mundo real, las fuentes nos llevan a un escenario sumamente particular. El estudio argentino. Así es. El estudio principal se realizó con 35 pacientes alojados en una unidad psiquiátrica penitenciaria en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Pero aquí hay un detalle crucial. Que hace que esta muestra no sea la típica población carcelaria. Exacto. No estamos hablando de prisioneros comunes que cometieron un delito por motivos tradicionales y cumplen una condena estándar. El texto subraya que estos son pacientes sobreseídos por inimputabilidad psiquiátrica. Un detalle que eleva la complejidad del estudio por los cielos. O sea, para tener el contexto claro, ¿son personas que sí cometieron actos delictivos? Y a menudo muy graves. Sí, graves. Pero el sistema legal determinó que no son imputables debido a su estado de salud mental. En el momento del acto, su comprensión de la realidad o su capacidad para frenar impulsos estaba profundamente alterada. Totalmente fragmentada. Evaluar el riesgo futuro en una población con mentes tan fragmentadas debe ser un desafío técnico inmenso. Es uno de los retos más grandes en la psicología forense. Y aquí es donde entra en juego el choque frontal de metodologías que mencionan los textos. Históricamente, para evaluar a este perfil de pacientes, los profesionales utilizaban el juicio clínico no estructurado. ¿Qué es el método clásico? La entrevista y la experiencia del médico, ¿verdad? Así es. Este método puro confía plenamente en la experiencia acumulada, la intuición y la libertad de criterio del psiquiatra o psicólogo. El profesional se sienta frente al paciente, hace una entrevista clínica tradicional a su manera y, sin seguir reglas explícitas, llega a una conclusión profesional sobre si ese paciente volverá a ser violento. Pero, a ver, voy a ser de abogado del diablo por un momento. ¿No es esa intuición, esa capacidad para leer entre líneas, exactamente por lo que le pagamos a un profesional con 20 años de experiencia? Es un punto válido. La experiencia clínica tiene un valor incalculable, pero el gran problema que señala la literatura académica con el enfoque no estructurado no es que los médicos sean malos,
es su inmensa y a veces incontrolable subjetividad. Es muy opaco. Demasiado opaco. Si un clínico decide que un paciente es de alto riesgo, es muy difícil saber exactamente qué factores pesaron más en su mente para tomar esa decisión. ¿Fue el historial familiar? ¿Fue algo en el tono de voz del paciente? ¿O fue simplemente que el clínico estaba fatigado ese día? Claro. Al ser tan subjetivo, es casi imposible estandarizarlo, auditarlo sistemáticamente o transferir ese conocimiento a otro colega. Entiendo. Es como pedirle a un chef maestro que prepare un platillo súper complejo, pero sin dejar nada por escrito. A él le va a quedar increíble, pero si otro chef intenta replicar ese mismo sabor guiándose solo por intuición... Los resultados van a ser un caos. Exacto. Y para resolver este caos en el ámbito clínico, el estudio argentino introduce la herramienta central de esta investigación, el HCR20 versión 3. Estamos hablando de un instrumento de juicio profesional estructurado. Las preguntas clave. ¿Y cómo funciona exactamente este instrumento? El HCR20V3 proporciona un mapa riguroso. Desglosa la evaluación en 20 factores de riesgo que están sólidamente respaldados por evidencia científica. Y los divide en 3 dominios temporales muy claros para organizar la mente del evaluador. A ver, ¿cuáles son? Primero, tienes la escala histórica. Esta evalúa el pasado inalterable del individuo. Cosas como su historial de violencia previa, problemas crónicos de empleo o si sufrió traumas en la infancia. Segundo, está la escala clínica, que mira el pasado reciente y el presente inmediato. O sea, los síntomas actuales. Exacto. Se enfoca en síntomas psiquiátricos activos hoy, inestabilidad emocional reciente o actitudes negativas persistentes. Y me imagino que el tercer dominio es el que mira hacia adelante. Correcto. Es la escala de gestión de riesgo, enfocada en el futuro. Evalúa cómo será el entorno de la persona, si tendrá una red de apoyo personal al salir o cómo responderá al tratamiento y a la supervisión. Reemplazar la intuición pura por este HCR20V3 tiene implicaciones prácticas gigantescas para el manejo del riesgo. Transforma por completo el panorama. Claro, pasamos de un diagnóstico que dice esta persona es un peligro y punto, a un modelo probabilístico. En la práctica esto permite a los directores de las prisiones o a los médicos decir que hay un riesgo alto, pero que está motivado por 5 factores dinámicos específicos. Y eso es oro puro para la gestión. Si un profesional sabe exactamente cuáles son esos factores dinámicos que elevan el riesgo de un paciente inimputable, puede canalizar los recursos institucionales precisamente hacia mitigar esos puntos. Permite diseñar planes de tratamiento y monitorización a la medida. El riesgo deja de ser una condena y se convierte en un plan de trabajo. Exactamente. Ahora, todo esto suena como la solución perfecta en la teoría. Pero lo fascinante del estudio argentino es que pusieron a prueba qué tan confiable es realmente esta herramienta en las trincheras, con pacientes reales. Evaluaron la fiabilidad interevaluador. Así es. Básicamente, tomaron a 15 de estos 35 pacientes y pusieron a 2 evaluadoras independientes, ambas profesionales expertas, a aplicar el HCR20V3 por separado, sin hablar entre ellas, para ver si llegaban a las mismas conclusiones. Y los resultados fueron de moderados a excelentes en su gran mayoría. Lograron un consenso muy sólido en cuanto a detectar la presencia de los factores de riesgo y al estimar las valoraciones resumidas de violencia futura e inminente. Pero, al desglosar estos hallazgos, el texto revela una diferencia metodológica interesantísima. Entre evaluar el pasado y evaluar el presente. Exacto. El dominio histórico del HCR20V3 mostró sistemáticamente la fiabilidad más alta entre ambas evaluadoras. Claro, porque evalúa factores estáticos. El pasado ya está escrito. El pasado de una persona no cambia y suele dejar registros documentales claros. Si alguien tiene antecedentes penales o ingresos psiquiátricos previos, esa información es objetiva. 2 evaluadoras leyendo el mismo expediente van a coincidir casi siempre. En contraste, el dominio clínico mostró una fiabilidad relativa menor en la comparación directa. Y eso tiene toda la lógica. El dominio clínico requiere interpretar los estados psicológicos de hoy. Un paciente con esquizofrenia severa puede mostrarse calmado y con empatía un martes por la mañana y estar experimentando paranoia aguda el jueves por la tarde. Es información sumamente fluida. Sí, lograr consenso estadístico sobre algo que cambia de un día para otro requiere un nivel de calibración altísimo entre los evaluadores. Sin embargo,
Más allá de esta diferencia, el estudio arrojó un hallazgo que resulta un verdadero dolor de cabeza metodológico. ¿Así? Ah, sí. La fiabilidad interevaluador no fue significativa cuando intentaron predecir el riesgo específico de daño físico grave. Así es. Ese detalle me dejó pensando muchísimo. O sea, las evaluadoras pudieron ponerse de acuerdo sobre si el paciente iba a ser violento en términos generales, pero cuando se trató de predecir quién iba a causar un daño extremo, casi letal, los acuerdos se desmoronaron. ¿Por qué la ciencia forense sigue teniendo este punto ciego tan grande frente al daño físico grave? Es un enigma estadístico clásico, y los autores del texto lo explican a través del concepto de baja prevalencia. Afortunadamente para la sociedad, los actos de violencia verdaderamente extrema son eventos estadísticamente raros, incluso dentro de poblaciones psiquiátrico-forenses como esta. Como intentar buscar una aguja en un pajar, Totalmente. cuando ni siquiera tienes la certeza matemática de que haya una aguja ahí metida. Esa es la analogía perfecta. Cuando intentas medir un fenómeno que ocurre con tan poquísima frecuencia, es metodológicamente muy difícil lograr un consenso estadístico alto entre dos evaluadores. La base de datos de esos eventos es mínima. Es como intentar predecir con exactitud el epicentro de un terremoto devastador versus predecir si va a llover la próxima semana. Exactamente. Pero lo bueno es que los autores del estudio no se cruzan de brazos ante este límite. Proponen pasos muy concretos para futuras investigaciones para resolver esta baja fiabilidad en los casos de daño físico grave. Sí, detallan un plan de acción riguroso. Sugieren que el campo necesita estudios con diseños retrospectivos y prospectivos mucho más amplios. Recomiendan encarecidamente no depender únicamente de la entrevista directa con el paciente. Porque puede ser engañosa. Claro, aconsejan incorporar activamente diversas fuentes de información colateral, contrastar expedientes médicos antiguos, integrar informes diarios de los guardias y realizar entrevistas con familiares. Y también vi que mencionan estudiar otras poblaciones. Así es. Plantean explorar la aplicabilidad clínica en poblaciones subrepresentadas, específicamente en mujeres privadas de su libertad y en pacientes con trastornos graves de la personalidad, donde la dinámica de la violencia se manifiesta de formas muy distintas. Interesante. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vi que el estudio no se limitó a aislar el HCR20V3, lo comparó con otras herramientas famosas en la evaluación forense y encontraron correlaciones enormes. Lo compararon específicamente con el BRAGR y el PCLSSV. Y las correlaciones totales del HCR20V3 con estas herramientas fueron de 0.71 y 0.72. Eso es altísimo. Demuestra una alta validez concurrente. Es decir, aunque usan caminos distintos, todos los instrumentos apuntan hacia la misma dirección general respecto al nivel de riesgo del individuo. Pero hubo una diferencia masiva cuando miraron específicamente la subescala histórica frente a estas otras herramientas. Esa diferencia es clave para entender cómo funciona cada instrumento. La subescala histórica del HCR20V3 tuvo correlaciones por encima de 0.80 con el BRGR y con la parte 2 del PCL.SB. La razón metodológica es fascinante. El BRGR es una guía puramente actuarial. Actuarial significa que se basa en estadísticas frías. Exacto. No le importa cómo te sientes hoy. Se basa casi exclusivamente en fórmulas estadísticas aplicadas a datos estáticos de tu pasado. Y la parte 2 del PCL.SB evalúa específicamente el historial de conducta antisocial, ¿correcto? Correcto. Por lo tanto, cuando el HCR20V3 mira hacia atrás en su dominio histórico, está midiendo exactamente el mismo peso inamovible del pasado que miden el BRGR y el PCL.SB. Todos coinciden en que el pasado arroja una sombra muy larga sobre el futuro. Sin embargo, el HCR20V3 también mide el presente con sus ítems clínicos, y el estudio desglosa hallazgos muy particulares sobre cómo se codificaron ciertos ítems en esta muestra argentina. Por ejemplo, el ítem C5, relacionado con las actitudes violentas y la falta de introspección, y el ítem R4 que mide la respuesta al tratamiento. Analizar esos ítems nos permite entender la mente de estos 35 pacientes. Dado el contexto de psicopatología severa, se observó que muchos carecían por completo de comprensión sobre su propio trastorno mental o sobre la gravedad de su agresividad previa. ¿Qué es lo que mide el ítem C5?
Así es, carecer de introspección eleva enormemente el riesgo, porque si la persona no reconoce que su mente le juega malas pasadas, no ve necesidad de controlarse o pedir ayuda. Pero aquí surge una paradoja interesantísima. A pesar de ser pacientes con tan poca introspección, el texto nota que hubo una muy baja prevalencia de ideas o intentos de violencia activos recientes, lo que se codifica como el ítem C2. ¿Cómo es posible que pacientes con un perfil de riesgo histórico tan alto no muestren violencia activa en el presente? Y esa es la magia de la intervención clínica. La violencia activa, el ítem C2, era baja precisamente porque estaban bajo tratamiento farmacológico y psiquiátrico activo. Entiendo. Esto destaca por qué la respuesta al tratamiento, el ítem R4, es un indicador crucial. Demuestra empíricamente que la intervención médica sí funciona para mitigar los síntomas dinámicos de la violencia a corto y mediano plazo. El tratamiento actúa como un dique de contención directo. Esto me lleva a pensar en cómo cambia la utilidad clínica de esta herramienta dependiendo del contexto. Los hallazgos en esta unidad forense de Argentina son muy particulares. ¿Cómo contrasta el uso del HCR20V3 allí versus, digamos, una prisión estándar con reclusos comunes? El contraste es sustancial. En la unidad psiquiátrica forense argentina con pacientes inimputables, la utilidad clínica del instrumento se inclina fuertemente hacia la salud. El manejo de la psicopatología severa. El objetivo no es el encierro punitivo, sino diseñar intervenciones psicoterapéuticas para estabilizar la mente. Mientras que en una prisión tradicional la cosa es diferente. Totalmente diferente. En una instalación correccional estándar, con población imputable, que sabe lo que hizo, el enfoque se inclina hacia la gestión de la seguridad institucional. Clasificar si un recluso va a máxima o mínima seguridad. Exacto. Y tomar decisiones sobre libertad condicional y prevención de la reincidencia. La herramienta es la misma, pero la meta cambia radicalmente, según la población. Queda claro que esto funciona muy bien en su contexto local en Buenos Aires. Pero, ¿qué implicaciones específicas tienen estos hallazgos para los profesionales en entornos forenses en Estados Unidos, por ejemplo? Las implicaciones son enormes, porque validan la universalidad del comportamiento humano. El texto señala que los índices de fiabilidad y el acuerdo interevaluador que encontraron en esta muestra argentina fueron sorprendentemente similares a los obtenidos en estudios previos con pacientes psiquiátricos forenses en Estados Unidos. Increíble. Citan directamente investigaciones estadounidenses como el estudio de Howe y colaboradores de 2015, así como estudios en Alemania y Suecia, donde los márgenes de fiabilidad son casi idénticos. Es alucinante pensar que la mente humana reacciona a los mismos patrones sin importar el idioma. Para los psicólogos clínicos en Estados Unidos, esto demuestra una fuerte validez transcultural del HCR20V3. Confirma con datos empíricos que la estructura trasciende las fronteras y las inmensas diferencias en los sistemas legales. La violencia y la psicopatología comparten raíces humanas universales. Un protocolo estructurado funcionando con la misma precisión en Buenos Aires que en Estocolmo o Nueva York. Me parece que, para ir cerrando este análisis, deberíamos enfrentar estas dos visiones del mundo que nos plantearon las fuentes. Voy a ser de abogado del diablo nuevamente. Pongámonos en los zapatos de un firme defensor del juicio clínico no estructurado. Me parece un ejercicio analítico excelente. Yo asumiré la postura respaldada por este estudio, defendiendo el juicio profesional estructurado y el HCR20V3. Adelante con tu argumento. De acuerdo. Si yo soy un clínico de la vieja escuela, te diría que el juicio no estructurado me da una flexibilidad total. Y esa flexibilidad es indispensable frente al abismo de la mente humana. Cada paciente inimputable es un universo irrepetible. Ajá. Mi intuición pura, entrenada tras evaluar a miles de individuos cara a cara, me permite captar sutilezas, microexpresiones, un ligero temblor en la voz o contradicciones emocionales que una rígida lista de 20 ítems simplemente va a pasar por alto. Reducir el riesgo humano a una plantilla estadística deshumaniza el proceso y ciega al evaluador ante el contexto vital y caótico del individuo que tiene enfrente. Ningún manual puede reemplazar al ojo humano. Es un argumento persuasivo que apela a la vocación médica, sin duda. Pero mi contraargumento, sustentado por la evidencia, es que confiar únicamente en esa intuición clínica es abrirle la puerta de par en par al sesgo inconsciente y al error sistemático. A ver,
La evidencia muestra que el juicio no estructurado fomenta la arbitrariedad. Esto inevitablemente dispara las tasas de falsos positivos, es decir, encerrar indefinidamente a alguien que no era un peligro inminente, y de falsos negativos, que es liberar a alguien que terminará cometiendo un acto grave de violencia. El margen de error humano llevado al límite. Exactamente. La evidencia empírica de esta muestra en Argentina demostró que el HCR20B3 alcanza una fiabilidad de moderada a excelente entre distintos profesionales. Y es crucial aclarar un mito. ¿Cuál mito? Que el juicio estructurado elimina el factor humano o reemplaza la experiencia del evaluador. No es así. Simplemente estructura ese talento para asegurar que no se omita información crítica por cansancio o prejuicios del profesional. Genera planes de gestión de riesgo que son transparentes, defendibles ante un juez y auditables. Entiendo el punto. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión de los textos es contundente. La ciencia forense moderna no busca reemplazar al psiquiatra con una calculadora, busca darle un mapa estructurado y una brújula basada en evidencia, para navegar un terreno altamente peligroso donde las consecuencias de equivocarse cuestan vidas. Una defensa impecable de los datos empíricos. Y sí, al final del día, tener un mapa siempre será mejor que caminar a oscuras, por muy buena intuición que creas tener. Esta ha sido una inmersión profunda verdaderamente reveladora sobre cómo estructurar la información científica para proteger a la sociedad. Para cerrar, nos queda una reflexión interesante sobre cómo estos conceptos podrían expandirse. Si hoy en día la ciencia forense ha logrado desarrollar protocolos empíricos tan estructurados para predecir y gestionar de forma fiable comportamientos humanos extremos que antes parecían un misterio, ¿cuánto faltará para que apliquemos mapas mentales igual de estructurados para prever nuestras propias fallas cotidianas? Es una gran pregunta. Anticipar decisiones financieras desastrosas o advertir a tiempo las crisis en nuestras relaciones interpersonales antes de que estallen. Es una idea que nos invita a cuestionar cuánta de nuestra propia intuición diaria también necesita un poco más de estructura. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.